Aquí seguimos en el Gata al Agua, 11:30 de la noche. Ni muchísimo menos estamos en la recta final, porque vamos a entrar en uno de los temas más importantes de la noche. Se lo decíamos en la introducción del programa. La Comunidad de Madrid ha vuelto a aprobar hoy un anteproyecto de ley enmascarado, digamos, en la lucha contra la incitación al odio, contra la discriminación, contra la intolerancia. ¿Quién no está contra la incitación al odio? ¿Quién no lucha contra la discriminación? ¿Quién no lucha contra la intolerancia? Desde luego, los aquí presentes, a buen seguro que el 100%, y todos los que nos están viendo también. Muchos de ellos, ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado Jesús Trillo, ya están tipificados en el Código Penal, y nos vamos a preguntar el por qué ha hecho esta ley, una nueva ley, que esconde algo detrás, tiene un pozo ideológico francamente importante detrás de, otra vez más, el Partido Popular. Vamos a ver algunos extractos de la norma y enseguida lo debatimos con Jesús Trillo. Por ejemplo, dice en el preámbulo que es evidente que la sociedad madrileña ha alcanzado un elevado nivel de desarrollo en muy distintos ámbitos y que el momento actual requiere contar con una norma que consolide legislativamente la igualdad de trato, el respeto a la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Más aspectos de la norma que les voy a decir. Por ejemplo, de la discriminación. Dice que va a tipificar discriminación a los efectos de esta ley es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos fundamentales o libertades públicas. ¿Esto era necesario regularlo? Por cierto, está regulando derechos fundamentales que ya están regulados a nivel nacional, sobre todo en la Constitución. Más aspectos de esta ley que ya les digo que es un poco farragosa y que vamos a intentar ponerles luz. El discurso del odio, también dice que a efectos de esta ley el discurso del odio es toda forma de expresión que propague, incite, promueva, justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, etcétera, etcétera, pero por ejemplo no dice aquí los ataques contra la hispanofobia o los ataques contra la cristiandad en este caso. Más aspectos. La Comunidad de Madrid va a adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para evitar contenidos educativos que impliquen la discriminación, es decir, que también se mete en los colegios en algunos aspectos, y el punto 4 también ven ahí que va a dar contenido en la formación a los profesores. Y un par de aspectos más, porque también se va a involucrar en la sanidad. La administración sanitaria, en el ejercicio de sus competencias, garantizará la ausencia de cualquier forma de discriminación, intolerancia o acciones que puedan incitar al odio, como si en la sanidad madrileña ya estuviese ocurriendo eso. Yo desde luego no lo he visto en ningún caso. Pero bueno, y vamos a seguir con algún aspecto más, hablando ya de la mano de Jesús Trillo, a quien ya saludamos. Señor Trillo, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jesús. Bueno, señor Trillo, cuéntenos, porque ya son varias las leyes que desde la Comunidad de Madrid, desde el gobierno de Cristina Cifuentes, se están impulsando a nivel regional y que desde luego son algo preocupantes. En primer lugar, ¿estar legislado ya en nuestro país, en el Código Penal, se recoge, se tipifica la incitación al odio, la intolerancia, la discriminación? Sí, está tipificado concretamente en el artículo 510 del Código Penal. La incitación, la promoción y en definitiva, tanto de conductas relativas a grupos como conductas relativas a personas que impliquen discriminación por razones de sexo, de edad, de religión, etcétera, etcétera. También la elaboración de productos por escrito, etcétera, etcétera. Es decir, que eso está de sobra tipificado. La Ley Orgánica 1/2015 fue lo que lo tipificó, modificando el Código Penal. Pero es que además de eso, esta ley no añade ningún derecho, ni añade ningún tipo de nueva, digamos, libertad. ¿Por qué? Porque los derechos y las libertades públicas están consagrados en la Constitución y solamente en la Constitución se pueden establecer. Es más, la Constitución española parte de dos tipos de derechos. Los derechos que llamamos fundamentales, esto es quizás un poco teórico, pero los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero en ambos casos parte de un artículo en donde se dice por parte de la Constitución que se reconoce por la Constitución la existencia de esos derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, que son previos a la propia Constitución. No los configura la Constitución, no los crea la Constitución. Si no los crea la Constitución, ¿cómo lo ha creado una ley autonómica? Es decir, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, aunque la Constitución no hace una manifestación y un naturalista de que esos derechos pertenecen al hombre por la condición de su dignidad, aunque en cierta manera sí la hace en el artículo 10, pero bueno, es porque, entre otras cosas, están en el Convenio de Derechos Humanos del año 48 de la ONU, porque están en el Convenio 50 de los Derechos Europeos, etcétera. Es decir, que y esos, de acuerdo con nuestra Constitución, se integran en nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, prevalecen. Es decir, si no estamos ante una ley que cree nada nuevo, sencillamente es una ley que yo la llamaría ley pastel. ¿Por qué ley pastel? Porque llega al final de la comida, puede empachar, sirve de adorno y sirve para tratar de quedar bien.
¿Por qué? Porque de alguna manera a Cifuentes le han ido ganando por la mano pues la oposición desde la famosa Ley 3 del año 2016, Ley de Protección Integral de los LGBTI o TBI, y la posterior Ley 4 del mismo año, en donde lo que se hace sí que efectivamente se introduce, ahí sí que se introduce, yo creo que de manera inconstitucional, una serie de derechos nuevos que no tenían una sanción constitucional previamente, de una forma que invade la Constitución tanto desde un punto de vista, si se quiere, material, como desde el punto de vista de competencias. Pero un segundo, señor Trillo, si le parece, ahora enseguida iremos a esta ley a la que hace usted referencia, que aprobó el Ejecutivo, la Cámara madrileña, en el mes de julio, justo antes de la semana de agosto, pero de la que estábamos hablando. Hablaba aspectos de la educación y de la sanidad. En la sanidad o en la educación madrileña, en este caso, ¿se permite la incitación al odio, la discriminación, la intolerancia? ¿Por qué tienen que también meterse y hacer una ley para regular esto cuando ya está perfectamente eso regulado? Si es que se produce algún caso de estos. Pues para suplir su complejo. En definitiva, una ley autonómica no puede regular el desarrollo de derechos y libertades públicas salvo en aquellas materias que sean propias de su competencia. Y las materias propias de su competencia son las que ha asumido según su estatuto de autonomía. En el caso de Madrid solamente son las competencias de las que tú has hablado, sanidad, deporte, etcétera, ¿no? Y por tanto en otra serie de materias no podría entrar. Pero ten en cuenta que ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia famosa sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, establece que este tipo de leyes o este tipo de regulación sobre derechos de las comunidades autónomas no son más que pautas dirigidas a los poderes públicos, pero no establecen derechos subjetivos en sentido auténtico. No hay ningún derecho subjetivo que pueda exigirse de un tribunal si ese derecho se encuentra infringido o se encuentra no infringido. El problema es que esta ley obliga a los poderes de las comunidades autónomas, es decir, a sus propios poderes, en sus propias materias o sus propias competencias, y punto. Bueno, señor Trillo, en esta ley se estipulan diferentes gravedades según el delito que se cometa, leves, graves y muy graves, con incluso multas de hasta 45.000 euros. Se habla pues, de delitos de homofobia, de xenofobia, de racismo, pero no se deja claro cuándo se va a incurrir, con lo cual ahí es donde está el problema, dónde está la libertad de expresión. Hemos pedido a nuestra compañera Beatriz Rojo que nos prepare una serie de artículos o expresiones periodísticas que podrían ser sancionadas y sancionables a raíz de esta ley. Beatriz, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues sabiendo todo lo que nos acabáis de contar y teniendo en cuenta las campañas que ya se han llevado a cabo por instituciones y asociaciones LGTB contra quienes no se rinden a la ideología de género, hemos querido imaginar, como decías, algunos titulares de prensa que perfectamente podrían acabar leyendo en cualquier medio y que podrían acarrear multas tanto a sus editores como a sus autores. Imaginemos, por ejemplo, que ocurriera la siguiente noticia. 4 musulmanes ponen una bomba en el metro de Moscú, y así decidiera titularlo el periodista. Es algo perfectamente viable, pero que según el borrador podría incitar al odio por razón de religión, por lo que habría que titular, tal y como ya hicieron muchos medios europeos de izquierda, tras por ejemplo la matanza de Niza reivindicada por Daesh este verano y perpetrada por un musulmán. ¿Qué hicieron? Obviaron estas dos referencias, conformando extraños titulares como decenas de muertos en el día de la Bastilla u horror en Niza, como si hubiera habido un terremoto o un tsunami. Veamos otro ejemplo. Si ante la avalancha de inmigración ilegal en Europa algún medio decidiera titular, por ejemplo, en su editorial «Invasión musulmana en Europa», no solo estaría cometiendo un delito, sino que el observatorio, si considerase que incita al odio de manera grave, le podría penar con hasta 45.000 euros de multa. Y vemos más ejemplos. Este parece casi real. El Gobierno de Madrid fomenta que los niños se cambien de sexo. Y es que si tenemos en cuenta que la ley Cifuentes da la oportunidad a los niños menores de cualquier edad de cambiarse de sexo sin el consentimiento paterno, el titular no hace sino reflejar la realidad de lo que permite esa ley, la ley Cifuentes. Pero utilizar el verbo fomentar podría ser discriminatorio por razón de edad, orientación o identidad sexual. ¿Y qué pasaría si un medio de comunicación denunciara que un cura homosexual es condenado por abusar de menores? ¿Les parecería también incitación al odio por razón de orientación sexual? En ese caso sí se podría decir. ¿O se podrían hacer todo tipo de comentarios sobre su condición de sacerdote, pero ninguno sobre su condición de gay?
Imaginemos también ahora una tribuna. Si en una columna de opinión algún periodista osara escribir, por ejemplo, invertidos y drag queen, los nuevos reyes del baile, suponemos que el observatorio lo consideraría un insulto grave, pese al derecho que tiene todo español de expresar sus pensamientos y su libre opinión, recogido, por cierto, como decía el señor Trillo, por la Constitución española, pero de nuevo el observatorio podría imponer multas de hasta 45.000 euros. Y por seguir imaginando, hemos querido también preguntarnos qué pasaría si un tertuliano de un programa, por ejemplo, como este, del Gato al Agua, no considerase equiparable el matrimonio homosexual con el matrimonio heterosexual. Pues que tendría que callarse. ¿Por qué? Pues porque por encima de la libertad de expresión prevalecería de nuevo la ley Cifuentes y esta consideraría que esto discrimina por razón de orientación sexual. Imaginemos otro caso similar, imaginemos otro titular. Un refugiado sirio viola brutalmente a una joven adolescente alemana en Múnich durante la Nochebuena. Periodísticamente no tiene un pero, responde a las 5 W tan anheladas de todo titular, pero no pasaría tampoco el filtro de la censura de Cifuentes. Un caso muy similar, por cierto, ocurría la semana pasada en un centro de refugiados, donde además la joven fue asesinada después, pero contar esto tampoco cumpliría con la legislación que se propone imponer la Comunidad de Madrid. Y terminamos haciendo el último ejercicio de imaginación. Imagínense que en este canal invitamos a una psicóloga infantil y que ésta, por sus conocimientos y experiencia, asegura en directo que no está de acuerdo con promover el tratamiento hormonal en menores, cosa que la comunidad, por cierto, hace a través de subvenciones. Prácticamente sin ningún género de dudas podemos asegurar que serían multados tanto la experta como el medio de comunicación que la ha invitado, ya que se podría considerar que atenta contra numerosos principios de los que teóricamente quiere proteger esta nueva legislación. Pues queda clarísimo, Beatriz, este ejercicio de periodismo ficción, que bueno, que es bastante real y que, señor Trillo, gracias, Beatriz, esto podría acarrear multas a quien titulase así, al que hablase un tertuliano de esta mesa que dijese con este tipo de leyes. ¿Es lo que se busca? Hombre, se pretende establecer una especie de totalismo. Totalitarismo, sí. No. A totalismo. Déjame que explique ahora lo del totalitarismo y el totalitarismo. Pero evidentemente todo esto que acabéis de decir, salvo un caso que he visto de drag queen y no sé qué, que es el que sí afectaría de lleno a la ley 3 que hemos hablado antes, en relación con esta nueva ley no tendría nada que decirse, porque al fin y al cabo las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid no afecta ni podría meterse con un periódico por ejercer su libertad de expresión. En una cuestión que es, pues yo qué sé, los musulmanes invaden Rusia, los musulmanes, es decir, eso no tiene nada que ver ni con la sanidad, ni con ninguno de los ámbitos competenciales que la comunidad autónoma tiene que desarrollar. Que por otro lado, se está hablando de pautas dirigidas a comportamientos de los poderes públicos. No estamos hablando de que se le otorga a la comunidad autónoma un poder especial para controlar la libertad de expresión en España, ni mucho menos a la prensa. Eso está garantizado. Hombre, también habla de los medios de comunicación, bueno, de las sí, empresas pero los privadas, medios de también entraría a regular. Los medios de comunicación, en la medida en que los medios de comunicación inciden en estas competencias, pero nada más en cuanto inciden en estas competencias de los poderes públicos madrileños y se acabó. Vamos, eso es el criterio. También es verdad que luego llegan las cosas a los jueces y pasa lo que pasa, ¿no? Pero lo cierto es que esto es así. Tú has leído antes perfectamente el artículo 20 de la Constitución, tanto en su apartado primero como en sus límites en el apartado 4, y yo creo que eso está clarísimo, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y antes lo habéis explicado aquí francamente bien, que es el mismo tema, no vuelve a ser otra cosa. Decía lo del totalismo, si quieres, porque todo esto, ¿a qué obedece? Todo esto obedece a un cierto complejo ideológico, en mi opinión, por parte del Partido Popular ahora, que está entrando en esto que algunos llaman totalismo, que empieza con lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es algo muy antiguo, es algo que, como sabes, aparece en las universidades americanas y que trata de dulcificar el lenguaje partiendo de una idea de que el lenguaje es constructivista, es decir, que es el lenguaje que construye la realidad, y que, por tanto, el lenguaje hay que dulcificarlo para que no se produzca ninguna discriminación, ningún tipo de intolerancia, etcétera. Y entonces empieza a hablar de todos, todas, se empieza a hablar de el afroamericano en vez del negro, se empieza a hablar de toda esa serie de palabras que van dulcificando el idioma, van haciendo, van en definitiva desideologizando, desmatizando, quitándole hierro a cualquier tipo de enfrentamiento ideológico. O hablan del no vidente en lugar del ciego. O hablan del no vidente en lugar del ciego, claro. Miguel, efectivamente. Sí, no, hay muchos eufemismos, sí. Bueno, eso pasa. Yo creo que ahora hablan de totalismo, que es una expresión de vida, un psiquiatra americano llamado Lifton,
que es un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos, profesor de Harvard, profesor de la Universidad de Washington, etc. Y por cierto que en un libro, magnífico libro, que ya me hubiera gustado escribir a mí, pero en fin, se me ha adelantado, el amigo Miguel Porta lo ha escrito, os lo aconsejo, se llama Totalismo, en donde entre los totalismos, diferencia de totalitarismo. ¿Cuál es la diferencia? El totalitarismo, al fin y al cabo, volvemos al tema de la ideología hegemónica. Es decir, Marx decía que la hegemonía es la ideología, es en definitiva la expresión de las ideas de la clase dominante para dominar a la clase explotada, ¿no? A la clase dominada. Bien, pues desde ese punto de vista, hegemónico es la ideología que impera en un ambiente concreto. Como hemos pasado de la imposición de la ideología por el totalitarismo a través de la violencia a un sistema en el que se impone a través de los medios, que se impone a través de las redes sociales, de la sociedad global, por así decirlo, ahora llamamos totalismo, que es mucho más suave y que no afecta al plano de la violencia, si quieres, y a la dirección estratégica violenta o revolucionaria que tenía más bien en el marxismo militante de la extrema izquierda. Bueno, ¿cuál es el ejemplo más típico de totalismo en España? El buenismo del PP. El PP, que ya no tiene una ideología clara, pues ha entrado en una especie de buenismo. ¿Qué es el buenismo? Pues el buenismo es esa especie de ideología o creencia en virtud de la cual la táctica consiste en el diálogo permanente. Ahora hablan, creo que en el nuevo Congreso, hablan de la ideología del acuerdo. ¿Cómo que ideología del acuerdo? Eso es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Que tiene por objetivo establecer la intolerancia, conceder todos los derechos sin fin que se pidan y que en definitiva que ofrece el vivir bien. Está bien, como dicen en Granada, ¿no? Pues eso, ese es el buenismo de la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas, de las pocas cosas que, por cierto, no deja de tener razón la aparición de Podemos en España, es que, y además en este programa, si no lo quiero recordar hace mucho tiempo, es que ellos defendían que en España se había perdido el sentido de la política profundo, que era el contraste y el antagonismo entre ideas, entre oposiciones, entre identidades políticas. La democracia está para discutir entre los que piensan de manera distinta, sostienen ideologías distintas y llegan a un consenso, pero como medio, para llegar a un fin, que es la concordia y la convivencia democrática. Aquí de nuevo se vuelve a confundir todo, se vuelve a confundir fines con medios. Entonces confundimos el diálogo y el acuerdo, que es un medio, con el fin. Y esto es lo que está pasando. Entonces esta ley, que es una ley pastel, una ley que ante el complejo de las otras leyes, que no fueron iniciativa de la Cifuentes, sino de Beatriz Gimeno, la líder más radical de las lesbianas españolas, cuyos libros podéis leer. Pero ¿De qué partido es Beatriz Gimeno? Podemos. Bien. Pero vamos, recuerdo perfectamente una frase de un libro de ella sobre la historia del lesbianismo, donde dice textualmente: yo no he sentido nunca, desde niña, desde pequeña, una inclinación natural o sexual por otra mujer. Sencillamente yo paso al lesbianismo como una forma de lucha política en mi lesbianismo y feminismo radical. Esto que es la esencia de la ideología de género, que no consiste en decir, mire usted que como hay varios tipos de personas, vamos a reconocer a las distintas. No, no, no. Consiste en decir, yo voy a tener el sexo que me da la gana, que es diferente. El que yo elija. Aquí no discutimos si gen gay, no. Aquí lo que se trata es de que yo me hago dueño de mi libertad absoluta, de mi voluntad absoluta más que de mi libertad absoluta, y por tanto elijo mi cuerpo, elijo mi sexo, etc. Y eso es lo que se regula en parte en la ley que decía usted, referencia, la 3/2016, perdón, que se aprobaba en julio de este mismo año, una ley donde imponía por decreto, por norma, la ideología de género que entrase en todas las esferas de la sociedad, la educación, la política, los medios de comunicación, y ojo, quien no la respetase y no comulgase con ella, una ley que define, no sé, en este caso sí como totalitaria. Exactamente, porque este es el último paso, es decir, yo he pasado de lo políticamente correcto al totalismo y ahora paso al totalitarismo, pero desde otro punto de vista, al fundamentalismo. Esto es fundamentalismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. El fundamentalismo es convertir, entre otras cosas, a la ideología, a la religión en una ideología, o si se quiere, a la ideología misma en fuente del derecho. ¿Qué es a donde hemos llegado? Es decir, ¿cuál es la característica más esencial del fundamentalismo islamista? Pues el que la Sharía, es decir, el conjunto de la ley coránica,
se convierte en fuente del derecho. De tal manera que, como sabéis, en las constituciones de casi todos los países musulmanes se recoge la Sharia como fuente del derecho. Bueno, en la ley 3 y la ley 4 de la Comunidad Autónoma de Madrid se recoge a una ideología, por primera vez que yo sepa en España, en su historia, ni siquiera en el 36, en ninguno de los dos bandos se llegó a hacer esto, a una ideología se la convierte en fuente del derecho. Y el que disienta, a la cárcel. Me dirás, hombre, es que establece, le llaman leyes integrales. ¿Por qué llaman leyes integrales? Porque establecen las formas de lucha contra la discriminación y también la solución, la pena y la retribución, ¿no? Claro, me dirás, es que la sanción administrativa, la multa, no es una pena de carácter penal, por valga la redundancia, no es una privación de libertad. Bueno, relativamente. El artículo 510 del Código Penal establece como penas de 1 a 4 años de prisión o de 1 mes a 10 meses de multa. Por tanto, estamos en el mismo ámbito. Antes lo decía bien Miguel Durán. La distinción al final entre, en el mundo penal, en el mundo de la pena, entre la económica y la privación de libertad cada vez va siendo más débil, cada vez va siendo más debilitante. Es decir, por lo tanto, ¿qué hemos llegado? Hemos llegado, en mi opinión, a la mayor aberración posible del derecho, que es convertir a una ideología en fuente del derecho. Vamos a ver, le hemos preparado un informe que sí que me gustaría que vea de casos reales que están ocurriendo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, a buen seguro en otras comunidades, y pronto, ojo, a nivel nacional, de 3 casos concretos de persecución que están sufriendo las personas que van a ver el siguiente vídeo, acusados evidentemente de homófobos, intolerantes, bueno, en fin, radicales. Van a ver y enseguida lo analizamos con el señor Trillo. Muchos titulares acaparó el caso de la coach Elena Lorenzo. Lorenzo fue denunciada porque, según ella misma explica, apoya a personas con distinta orientación sexual que desean desarrollar su personalidad con la libertad propia de cada individuo. Fue denunciada por Arcópoli, una organización que se autodefine como LGTB y que trató de que la Comunidad de Madrid cerrara su web y su blog, a pesar de que si echamos un vistazo a la página, vemos cómo Lorenzo incorpora testimonios tanto de personas que sienten atracción por otras del mismo sexo y no es su opción preferida de vida, como de homosexuales que quieren vivir como tal. También innumerables presiones está sufriendo Carlos Martínez, director del Colegio Religioso Concertado Juan Pablo II, que en una carta a los padres de los alumnos tras conocer la ley Cifuentes tildaba de barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre, a la vez que afirmaba que es dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente. Está siendo investigado por la Consejería de Educación y la propia Cifuentes afirmó haber enviado al centro a los inspectores para ver qué actuaciones podía realizar la comunidad contra este colegio, puesto que se trata de un centro sostenido con fondos públicos. Recientemente, la guía publicada por Hazte Oír, que llevaba por título ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, y que analizaba las libertades de los padres que se van a ver vulneradas con leyes como la de Cifuentes y los materiales que se van a mostrar en las aulas a niños incluso de educación infantil, era denunciada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha y por diversas asociaciones LGTBI de Madrid y Andalucía. Bueno, señor Trillo, lo hemos visto clarísimo, esta guía que el repartía Hazte Oír, hemos visto el caso clarísimo del Colegio Juan Pablo II, también esta psicóloga, bueno, en fin, que impartía cursos para la gente que tuviese atracción homosexual, intentar que pasara a la heterosexual, cosa que me llama la atención, porque esto sí que lo prohíben por ley, pero los tratamientos para la transexualidad, es decir, si tú te sientes mujer y eres un hombre, te pago el tratamiento, incluso siendo menor de edad, sin necesidad de autorización paterna. Ahora, del tema de la atracción sexual, eso prohibido. Sí, eso no se permite porque se impone, debe imponerse. Es decir, la ideología en este caso, yo insisto en que en esas leyes hay una clara concepción ideológica hegemónica, ¿no? En fin, vosotros conocéis perfectamente de lo que estoy hablando, es decir, desde Gramsci hasta lo que queráis, ¿no? Y por tanto se impone, aunque no por violencia, bueno, relativamente la violencia de la creación del Estado. Yo creo que todo esto forma parte de esa especie que en España se está produciendo cada día mayor en todos los ámbitos. Yo antes decía que quizás ya en España no hay un partido de derechas, en el sentido de lo que entendemos por liberal los europeos, no los americanos, ¿no? Es decir, la abstención del Estado, la sociedad civil, el protagonismo de la tradición romana del populusque romano, ¿no? Nosotros y el pueblo de Roma, ¿no? Y el Senado y el pueblo de Roma. Aquí lo que hay es un auténtico secuestro de la sociedad por parte del Estado.
Y cada día hay menos sociedad, cada día hay menos capacidad posible fuera del Estado. Entonces, antes, cuando comenzamos a decir esto, el gran peligro de estas leyes y el gran peligro de estas leyes hechas por comunidades autónomas es que estamos configurando unos derechos y libertades públicas que van a acabar con los derechos y libertades públicas. Y que van a acabar con la democracia. ¿Por qué? En mi opinión. Sencillamente porque están construyendo derechos y libertades por medio de la ley, por medio de los poderes públicos. Solamente a través del poder público puedes tener libertad. No. La libertad es natural. La libertad naces con ella. Lo que no está prohibido está permitido. No al revés. Y esto es lo que está pasando con estas leyes restrictivas cada vez mayores, configuradoras de la libertad desde el poder. Es decir, uno al final va a depender, para poder decir, opino tal cosa, de que me deje la comunidad autónoma o que me deje no sé quién. Es decir, es que esto es acabar prácticamente, si no paramos esta invasión y secuestro por parte de los poderes públicos de la sociedad y la democracia civil, en este caso, en mi opinión, desaparecerán los derechos y libertades fundamentales en España. Y ese es el gran peligro. Bueno, déjeme hacerle de abogado del diablo porque, me gustaría preguntarle, porque esto desde luego cualquier persona que no comparta lo que usted dice, veremos, por ejemplo, lo que dice luego Alberto Sotillos, pero diría, oiga, ¿qué problema hay? Este probablemente le calificarían de homófobo. ¿Qué problema hay en hablar de la igualdad, en hablar de los derechos de los homosexuales, en explicar a los alumnos determinadas cosas, en introducirse en las escuelas? ¿Qué problema hay en todo esto? Ningún problema, eso no es ningún problema. Es decir, a mí me parece que una de las cosas que, gracias a Dios, la evolución de los tiempos y la democracia española ha conseguido es acabar con grandes discriminaciones como las que tenían las mujeres o como las que tenían los homosexuales. El comportamiento con los homosexuales ha sido garrafal en la historia, no ya de España, sino en la historia de Occidente. Se les ha quemado en la hoguera, etcétera. Es decir, todo esto, que evidentemente es un salto más allá de la humanidad, en el sentido y en favor de la libertad, lógicamente, pues me parece muy bien que se explique a los chicos lo que es la homosexualidad, lo que es, si se quiere, la transexualidad y lo que sea. Ahora bien, una cosa es explicar lo que es y otra cosa es forzosamente que hacerles comulgar con rueda de molinos y que les guste y que encima se pasen. Claro, es que esto es demasiado. Es decir, yo por ejemplo, que soy claramente heterosexual y partidario de la heterosexualidad, pues también considero heterófobo al que mañana me diga no sé qué. Y sin embargo la heterofobia no está perseguida por ningún lado. No. Bueno, venga, vamos a abrir el debate de las preguntas que quieren hacer. Sí que les pido brevedad porque ya estamos a la hora en la que estamos y sí que les pido alguna pregunta concreta. El señor Trillo, reflexión breve. Empezamos por Santiago, si os parece. Bueno, la corrección política a la que llamabas buenismo suponía siempre una gran protesta por parte de la escuela de Gustavo Bueno, que decía que eso era panfilismo, no buenismo. Que era panfilismo, que era la obsesión por ser amigo de todos. ¿Qué es lo que hay detrás de esta pretensión de Cristina Cifuentes? En alguna de estas pretensiones, sobre todo de la ley LGTB, ya le adelantó en su día Núñez Feijóo, quizá no en los mismos términos, pero eso ya se estaba viendo venir. Yo creo que Cristina Cifuentes representa el paradigma de la fusión ideológica creciente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y por otro lado, es verdaderamente triste ver cómo el Partido Popular se ha sumado a acabar no solo con lo que significa la Constitución, sino con el poder del Estado y regular a través de las autonomías, como habrían hecho los secesionistas, todo lo relativo a derechos fundamentales. Yo creo que esta ley, y corrígeme si me equivoco, voy demasiado allá, por ejemplo, habría servido para contener las posiciones políticas de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, detrás de muchas de las cosas que ha dicho Donald Trump, que han sido etiquetadas, clasificadas, yo creo que no se podrían haber dicho con esta ley. Y creo que pretende, entre otras cosas, y eso es una de las cosas que plantea antes Gonzalo, que no se puedan decir políticamente algunas cosas que ya no está dispuesto a decir ninguno de los partidos que tienen representación. Es decir, pretenden cerrar el coto, que ya nadie hable de determinadas cosas, que no podamos hablar del Islam, que no podamos tener determinados planteamientos sobre la inmigración y que en cambio se pueda seguir quemando fotografías del rey y todo eso esté dentro de la libertad de expresión. Concluyo rápido porque Gonzalo... No, Gonzalo, no, el tiempo. Por cierto, ya que hablamos del tiempo, hacemos la última pausa de publicidad y seguimos debatiendo y preguntando al señor Trillo acerca de este interesante asunto. Publicidad de menos de un minuto y regresamos. Vamos. A ver.
No, Aquí seguimos. Jesús, decía usted. Y Benjamín, que también quería preguntar. Yo creo que en los Estados Unidos es imposible que se produzca eso porque los Estados Unidos tienen la primera y la quinta enmienda y por tanto además es un país serio donde el imperio de la ley... Es decir, la democracia americana tendrá todos los defectos que quiera, pero ha posibilitado que un tipo como Trump llegue al poder, con lo cual demuestra que la democracia funciona, así que esto no es tan difícil de ver, ¿no? Y la democracia americana se basa en el imperio de la ley y punto. Eso. No, lo que digo es que aquí le habría puesto una multa. Bueno, no, porque la ley nunca podría haber regulado eso. Los poderes públicos en Estados Unidos no tienen capacidad de intervención en eso, ni harto. No, lo dice en España. En España lo hubiese multado probablemente. Pero luego hay otro problema, perdona, es que al hilo lo que tú decías antes, cuando estábamos en off, que es importante aclarar, y es que en nuestro sistema jurídico sigue adoleciendo de un problema que ya ha corregido, está en vías de corrección en Francia por culpa del derecho francés. Nosotros sabéis que tenemos mucha influencia, sobre todo en el derecho administrativo del derecho francés, ¿no? Entonces, en Francia, el principio non bis in idem, es decir, no se puede juzgar a una misma persona por la misma causa. Eso funciona no solamente en relación con un mismo hecho penal, sino con cualquier hecho que dé lugar a un delito y a una sanción administrativa. Es decir, no se le pone a un tío una sanción administrativa y al mismo tiempo luego un delito. Prevalece el delito respecto a la sanción administrativa. Pero si se le pone un delito, se acabó la sanción administrativa. Venga, Benjamín, brevemente, venga, recta final. Sí, yo quería preguntarle por dos aclaraciones, ¿no? En primer lugar, que estamos ante una cuestión de derecho administrativo. Estas son multas que se imponen, no tiene nada que ver con el Código Penal. Pero a mí me da la impresión de que se está disfrazando una pena a través de una multa. Totalmente. Es decir, al ciudadano de a pie, probablemente si le dan a elegir 2 días de privación de libertad o 45.000 euros de multa, va a elegir los 2 días de privación de libertad. Por lo tanto, ahí creo que se está camuflando de alguna manera. Eso, por un lado, no sé qué opina. Y por otro, realmente a mí me parece una ley que es un poco absurda por innecesaria, ¿no? ¿O es que hay algo que venga, hay algún agujero legal que esta ley venga a cubrir? Esas son las dos cuestiones. No hay ninguna laguna legal que esta ley venga a cubrir porque está de sobra el Código Penal para ello y está de sobra el ordenamiento jurídico constitucional. Es decir, que no tiene ningún sentido. Esta ley no viene a añadir, por eso es una ley postre, bueno, es una ley pastel, como he dicho. Pastel, como he dicho, ¿no? Y respecto a lo de cubrir, o sea, lo de camuflar, diríamos, penas. Efectivamente, están invadiendo el derecho penal, es decir, cosa que además no pueden hacer porque están regulando sobre cosas que materialmente quiero decir, en cuanto a la materia en sí, está reservada por la Constitución en el artículo 81 a leyes orgánicas y por el artículo 53 a la protección especial de la vía del recurso de amparo, etcétera. Por tanto, están invadiendo competencias que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que... A ver, un segundo, Miguel. Venga, Alberto, por turno. Venga, Alberto. Yo creo que hay una cosa que se nos ha un poco escapado, que es el código deontológico de los periodistas. O sea, que hay titulares que igual no sé si la ley esta les diría algo, que yo creo que no. Hombre, lo de invertidos y esas cosas igual sí que tiene algún problema que otro. Yo creo que incluso los que estamos en esta mesa lo veríamos matizable, pero también hay algunas cosas que son el código deontológico. Claro, tú no puedes decir que esta ley promueve a los transexuales si no lo promueve. Es decir, no te va a quitar la palabra promueve la ley, sino el código deontológico de no mentir de los periodistas, lo cual yo no comparto porque no soy periodista, pero vamos, que creo que lo de no mentir no está. Entonces, de verdad... Oye, decía el titular, a ver si podemos verlo, el 3, el gobierno, ficticio, el gobierno de Madrid fomenta que los niños cambien de sexo. Y no es así. No es promueve, porque es diferente, ¿no? Entiendo yo. Lo fomenta. O facilita, pero vamos, quizá era la palabra, pero oye, los tratamientos hormonales a niños menores de 12 años sin el consentimiento paterno incluso. No es fomenta, pero bueno, yo hablo de que el código... El código deontológico está ahí. Y segundo, el matiz pequeñito, que es que siempre que vengo aquí trato de explicarlo. Vamos a ver, no es que tú puedas pasar de heterosexual a homosexual sin problema, pero al revés no. Es muy sencillo. Lo que no puede haber es terapias curativas, reversivas, digamos, en el sentido, en los dos lados. O sea, tú si eres heterosexual no puedes ir a un sitio a que te curen. O sea, no podría Arcópoli, no podría tener un curso de cúrate, deja de ser heterosexual, te hago homosexual. Eso no se podría. Esta ley lo impediría, de la misma manera que impide el otro. Entonces no digamos que es que no me dejan ser heterosexual, no. O sea, si no pero el cambio de sexo sí. Cambiarse de sexo sí que es posible. Entonces, si tú te sientes del sexo contrario y lo necesitas y médicamente se ha establecido que te ayuda, pues bienvenido sea, porque es una condición médica que te va a ayudar porque no te representa el cuerpo que tú tienes. Pues oye, te entiendo, Alberto, y ese razonamiento que has hecho es justamente en el que la ley se fundamenta. Pero eso es un razonamiento ideológico. No es ideológico. Perdona, sin nada que ver con la realidad.
La ideología deforma la realidad. La realidad es la que dice el Colegio de Médicos y Pediatras Americanos. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo determinado, punto. Y luego, por lo tanto, el paso siguiente es considerar que el cambio de sexo, el caso de sexo es una enfermedad. Como no puede ser una enfermedad, no se puede hacer. Que no es una enfermedad, que es un proceso. Tú no te sientes con ese cuerpo, por lo tanto por lo pronto, la propia ley en su origen se equivoca y dice disforia de sexo. No es un desorden mental. Bien, venga, Miguel brevemente y Eduardo. Y concluimos con la última reflexión de Jesús. Una ley buena que tenemos. Brevedad, por favor, Miguel y Eduardo. No, tan breve como que cuando el diablo no tiene cosas que hacer, mata moscas con el rabo. Y esta gente, pues yo no sé dónde habrá visto la carencia en la sociedad madrileña para hacer una cosa así. La verdad es que a mí, personalmente, me parece que la señora Cifuentes, a la que yo, en lo personal, cuando he coincidido con ella, pues me ha parecido una mujer interesante y ha hecho cosas como presidenta de Madrid también interesantes. No sé por qué caen en todo esto. Supongo que es por imperativo de los equilibrios que tiene que hacer, dada su minoría mayoritaria. Y segundo, si esta ley tiene características de inconstitucionalidad, desgraciadamente no creo que vaya a ser el gobierno actual el que interponga un recurso de esa naturaleza, ¿no, Jesús? No parece, no. De todas formas, sí he de aclarar que Jesús, Eduardo, y responde a las dos preguntas, Jesús. Eduardo. No, yo no voy a preguntar nada, simplemente voy a hacer una afirmación a algo que decía Jesús en off, de que en los tribunales irá decayendo la potencia. Yo creo, querido Jesús, que esta es una ley que va a tener exactamente el mismo éxito, si no más, que las leyes de inmersión lingüística. Las leyes de inmersión lingüística no se hicieron esencialmente para proteger las lenguas vernáculas, sino que se hicieron contra el español. A través de la protección, de la sobreprotección de las lenguas vernáculas, esa era la herramienta para atacar la implantación del español en esos territorios españoles. Bueno, pues esta es una ley que a través de la protección del homosexual, del bisexual, del transexual, lo que pretende es, en virtud de los dogmas de la ideología de género, es capit y disminuir cada vez más el papel en la sociedad del varón heterosexual. Pues no. Jesús. Es uno de los dogmas de la ideología de género. Totalmente de acuerdo, pero es más que eso, es introducir el voluntarismo y el deseo, que es lo más grave, el puro deseo como legitimidad del derecho. Si el derecho se hace legítimo por el puro deseo, aquí esto es de la reserva. Esto es absolutamente la reserva. Pero yo voy a hacer dos matices, perdonadme, porque creo que es de justicia. En primer lugar, la ley, estamos hablando de protección integral de la transexualidad, etcétera, no la hizo Cifuentes. Es decir, se la hicieron a Cifuentes. Bueno, yo por eso he hablado de los equilibrios de su minoría mayoritaria. Bueno, ahí hay un matiz. Primero, hay que ser en septiembre del año 2014, presenta esta ley de la transexualidad Cifuentes. El arco parlamentario, que son más de izquierdas que Cifuentes, se la tumbaron y dijeron no. Podemos, PSOE y Ciudadanos hicieron otra ley que era casi calcada a la que había presentado el Partido Popular, e hicieron que Cifuentes la votase, que por cierto se abstuvo. Pero el PP tenía una ley propia sobre la transexualidad. Lo digo porque es importante el matiz. A mí me preocupa, fíjate, casi más que... Efectivamente, tiene razón Eduardo, al final estas leyes, la ley en definitiva conforma mucho el comportamiento humano y la conducta de las personas. La ley tiene un efecto performativo casi en el mundo moderno, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, a mí lo que me preocupa es esa especie de ideología que antes hemos llamado Santiago buenismo y que anula el enfrentamiento ideológico y que anula la identidad propia del Partido Popular, que es lo que más me preocupa. Es decir, fíjate que hay mucha gente que viendo leyes como esta, a mí me han llegado a decir, te voy a acusar de delito de odio. Oiga, que odiar no es un delito. Que eso no es un delito por hoy, es promover y fundir. Odiar, el pensamiento no delinque. Que yo sepa, por ahora el pensamiento no delinque. Pero aparte de eso, hay una cosa que si fuera así, pues estarían todos absolutamente fuera de la ley. Y es que una cosa es, efectivamente, la diferencia de ideologías, el enfrentamiento de ideas y, si quieres, la diversidad de opiniones para transaccionarlas pacíficamente a través de la democracia, y otra cosa es constituir en eso, que es lo que hace Podemos, por ejemplo, con su teoría amigo-enemigo sacada de Carl Smith, en la búsqueda de una identidad frente al otro, que es lo que hace que funcione el partido. Eso, bueno.
que se está convirtiendo poco a poco en la alternativa a esto. Sí. Y frente a eso, ¿qué se reacciona? Pues sencillamente con una especie de buenismo. ¿Me permite hacer un pequeño...? No, si todavía no le despido, pero vamos, quiero saber, Rocío Manzaneque, que vamos cerrando ya el gato, ¿qué opinan nuestros espectadores? Muchísimos mensajes, Gonzalo. Mensajes como el siguiente: país de locos aquel en el que se puede decapitar una foto del jefe del Estado y no se puede criticar la ley LGTB. La ley LGTB, nos dicen, regula lo que ya está regulado y se pierde el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley. Otro mensaje: no me meto en las preferencias de cada persona, pero no me gusta nada que el Estado nos imponga lo que tenemos que pensar. Otro mensaje nos dice: Cifuentes significa nuevo PP y nadie quiere enterarse. Y por eso, un último mensaje, resumimos, nos dice: el PP en contra de la libertad de pensamiento y, por tanto, en contra de sus votantes. Muchísimas gracias, Rocío, y muy buenas noches. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber enviado mensajes incesantemente a lo largo y ancho de toda la noche. Alberto Sotillos, gracias por haber estado un martes más en el Gato al Agua. Buenas noches. No es ideología, es realidad. Un placer. Bien, bueno, bien, como siempre con su puntillita final, que está bien, libertad para decir lo que le dé la gana. Santiago Abascal. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Miguel Durán. Hasta más ver. Cuídese, buenas noches. Benjamín López, gracias por haber estado debutado en el Gato al Agua esta noche. Bien, ¿no? ¿Hasta a gusto, bien? Muy a gusto, muy a gusto. Nos alegramos. Y Eduardo García Serrano. Un placer, querido Gonzalo. No duerme mucho. Mañana tienes programa. 3 horas. Y tiene un programa... Sí, 3 horas. ¿Te levantas a las 3 y 10 de la noche? No, me levanto a las 5 claro, y cuarto de la mañana. Pero entre ponte bien y estate quieto y leer un rato antes de dormir, 3 horas y pico. Señor Trillo, gracias por haber estado aquí, porque por cierto, la semana que viene hay elecciones de compromisarios en el PP, ¿no? La semana que viene, y yo me he presentado a compromisario, por cierto, los militantes del Partido Popular de Alcobendas, puesto que yo soy el contrario a la lista oficial, que vayan a votar y me voten si quieren que yo defienda estas cosas que acabo de defender aquí frente a la línea oficialista del buenismo o como queramos llamarlo. Que todo esto se va, digamos, me cagaba una pequeña propaganda de todo esto se va a imponer ya de facto en el Congreso del PP, ¿no? Y ya de paso os he traído 2 libros para que hagáis también publicidad de, os lo cambio por los gatos si queréis. Aquí Jesús Trillo, desde luego, vendiendo sus libros, La ideología de género y El espectro del comunismo. Yo me lo voy a leer esta noche. Señores, muchísimas gracias a los 6 y a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber confiado en el Gato al Agua, para informarse, para entretenerse y pasar esta noche de martes. Ya lo saben, que el Gato vuelve mañana a las 10 de la noche. Que pasen una muy buena noche. Adiós. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, aunque la Constitución no hace una manifestación y un naturalista de que esos derechos pertenecen al hombre por la condición de su dignidad, aunque en cierta manera sí la hace en el artículo 10, pero bueno, es porque, entre otras cosas, están en el Convenio de Derechos Humanos del año 48 de la ONU, porque están en el Convenio 50 de los Derechos Europeos, etcétera. Es decir, que y esos, de acuerdo con nuestra Constitución, se integran en nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, prevalecen. Es decir, si no estamos ante una ley que cree nada nuevo, sencillamente es una ley que yo la llamaría ley pastel. ¿Por qué ley pastel? Porque llega al final de la comida, puede empachar, sirve de adorno y sirve para tratar de quedar bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera a Cifuentes le han ido ganando por la mano pues la oposición desde la famosa Ley 3 del año 2016, Ley de Protección Integral de los LGBTI o TBI, y la posterior Ley 4 del mismo año, en donde lo que se hace sí que efectivamente se introduce, ahí sí que se introduce, yo creo que de manera inconstitucional, una serie de derechos. Ámbitos y que el momento actual requiere contar con una norma que consolide legislativamente la igualdad de trato, el respeto a la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Más aspectos de la norma que les voy a decir. Por ejemplo, de la discriminación. Dice que va a tipificar discriminación a los efectos de esta ley es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos fundamentales o libertades públicas. ¿Esto era necesario regularlo? Por cierto, está regulando derechos fundamentales que ya están regulados a nivel nacional, sobre todo en la Constitución. Más aspectos de esta ley que ya les digo que es un poco farragosa y que vamos a intentar ponerles luz. El discurso del odio, también dice que a efectos de esta ley el discurso del odio es toda forma de expresión que propague, incite, promueva, justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, etcétera, etcétera, pero por ejemplo no dice aquí los ataques contra la hispanofobia o los ataques contra la cristiandad en este caso. Más
aspectos. La Comunidad de Madrid va a adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para evitar contenidos educativos que impliquen la discriminación, es decir, que también se mete en los colegios en algunos. Aquí seguimos en el Gat al Agua, 11:30 de la noche. Ni muchísimo menos estamos en la recta final, porque vamos a entrar en uno de los temas más importantes de la noche. Se lo decíamos en la introducción del programa. La Comunidad de Madrid ha vuelto a aprobar hoy un anteproyecto de ley enmascarado, digamos, en la lucha contra la incitación al odio, contra la discriminación, contra la intolerancia. ¿Quién no está contra la incitación al odio? ¿Quién no lucha contra la discriminación? ¿Quién no lucha contra la intolerancia? Desde luego, los aquí presentes, a buen seguro que el 100%, y todos los que nos están viendo también. Muchos de ellos, ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado Jesús Trillo, ya están tipificados en el Código Penal, y nos vamos a preguntar el por qué ha hecho esta ley, una nueva ley que esconde algo detrás, tiene un pozo ideológico francamente importante detrás de, otra vez más, el Partido Popular. Vamos a ver algunos extractos de la norma y enseguida lo debatimos con Jesús Trillo. Por ejemplo, dice en el preámbulo que es evidente que la sociedad madrileña ha alcanzado un elevado nivel de desarrollo en muy distintos aspectos, y el punto 4 también ven ahí que va a dar contenido en la formación a los profesores. Y un par de aspectos más, porque también se va a involucrar en la sanidad. La administración sanitaria, en el ejercicio de sus competencias, garantizará la ausencia de cualquier forma de discriminación, intolerancia o acciones que puedan incitar al odio, como si en la sanidad madrileña ya estuviese ocurriendo eso. Yo desde luego no lo he visto en ningún caso. Pero bueno, y vamos a seguir con algún aspecto más, hablando ya de la mano de Jesús Trillo, a quien ya saludamos. Señor Trillo, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. A todos los demás. Buenas noches, Jesús. Bueno, señor Trillo, cuéntenos, porque ya son varias las leyes que desde la Comunidad de Madrid, desde el gobierno de Cristina Cifuentes, se están impulsando a nivel regional y que desde luego son algo preocupantes. En primer lugar, ¿está legislado ya en nuestro país, en el Código Penal, se recoge, se tipifica la incitación al odio, la intolerancia, la discriminación? Sí, está tipificado concretamente en el artículo 510 del Código Penal. La incitación, la promoción y en definitiva, tanto de conductas relativas a grupos como conductas relativas a personas que impliquen discriminación por razones de sexo, de edad, de religión, etcétera, etcétera. También la elaboración de productos por escrito, etcétera, etcétera. Es decir, que eso está de sobra tipificado. La Ley Orgánica 1/2015 fue lo que lo tipificó, modificando el Código Penal. Pero es que además de eso, esta ley no añade ningún derecho, ni añade ningún tipo de nueva, digamos, libertad. ¿Por qué? Porque los derechos y las libertades públicas están consagrados en la Constitución y solamente en la Constitución se pueden establecer. Es más, la Constitución española parte de dos tipos de derechos. Los derechos que llamamos fundamentales, esto es quizás un poco teórico, pero los derechos fundamentales y las libertades públicas. Pero en ambos casos parte de un artículo en donde se dice por parte de la Constitución que se reconoce por la Constitución la existencia de esos derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, que son previos a la propia Constitución. No los configura la Constitución, no los crea la Constitución. Si no los crea la Constitución, ¿cómo lo va a crear una ley autonómica? Es decir, no tiene ningún sentido.